Bueno, último bloque de Plural. Volvimos a invitar en este espacio a Nicolás Andorno, licenciado en Psicología, para hablar ahora de otro tema. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido de nuevo. Pero muchas gracias, muchas gracias. Queremos hablar sobre el acompañamiento terapéutico. ¿Quiénes son los que Buenísimo. hacen esos servicios, esa prestación? Bien, bueno, el acompañante terapéutico es un auxiliar en salud que se enmarca dentro de una nueva forma de pensar los tratamientos, sobre todo en salud mental, ¿no? En el sentido de que hay un cambio de paradigma muy grande en lo que tiene que ver con la salud mental. Se pasa de un paradigma psiquiátrico donde se propone la internación del paciente y la medicalización del paciente por un paradigma que se plantean tratamientos de modo más tendiendo a lo ambulatorio, ¿no? Es decir, que la persona se pueda recuperar dentro del contexto y la circulación social. Mucho más si pensamos que la salud mental mucho tiene que ver con la posibilidad de circulación e inclusión social, digamos, Claro. ¿no? Entonces, la idea es que cómo pensar la recuperación en salud mental de una persona en contextos de encierro, en contextos institucionales o de situaciones, vamos a decir, dentro de un contexto artificial como propone una institución psiquiátrica. Así que bueno, el acompañante terapéutico nace en el campo de la salud mental como un intento de trabajar sobre todo en campo de adicciones y pacientes psiquiátricos, en lo que tiene que ver con la desmanicomialización, es decir, trabajar por fuera de los manicomios, lograr la externación de los pacientes, y luego se fue ampliando el campo de inserción laboral de este auxiliar en otros campos, como ser, por ejemplo, el de la discapacidad, el trabajo con niños con trastornos del desarrollo, autismo, adultos mayores en procesos demenciales. Bueno, actualmente se está trabajando acompañando a víctimas de violencia de género, también en lo que tiene que ver con la reinserción social de personas privadas de su libertad por tener conflicto con la ley penal, en el proceso de el cumplimiento de la pena y la reinserción. En ese sentido, el acompañante terapéutico aparece como una figura clave para sostener lo ambulatorio, o sea, sostener que la persona pueda de alguna manera recuperarse, en el sentido de empezar a articular socialmente y desarrollar herramientas para que eso suceda, ¿no? Esta cuestión del auxiliar es muy importante por ahí considerarla porque justamente entendemos que es un auxiliar porque se viene a incorporar en un tratamiento que ya comenzó, vamos a decir, en un consultorio profesional o en el marco de un abordaje institucional, digamos, ¿no? Siempre como auxiliar de la psicología. Siempre en el campo de la salud mental. En el campo de la salud mental, que va mucho más allá de la psicología, Sí, digo, porque sí, en el sí, campo de sí. la salud mental se propone justamente lo interdisciplinario. Entonces, hablamos de psicólogos, psiquiatras, trabajadores Claro. sociales, psicopedagogos, kinesiólogos, nutricionistas, enfermeros, un campo interdisciplinario, digamos. Entonces, el acompañante terapéutico es un auxiliar porque de alguna manera viene a continuar esto, viene a ser como un brazo operativo del profesional que justamente lo atiende en el consultorio y no puede intervenir en la cotidianidad de la persona. Entonces el acompañante terapéutico lo que hace es plantear actividades cotidianas, señalamientos y demás cuestiones cotidianamente con el paciente, o sea que lo ve el paciente, vamos a decir, todos los días o día por medio, y esas actividades son actividades estratégicas porque son actividades que se proponen trabajar lineamientos y principios que se plantean desde el consultorio profesional. O sea que el profesional o el equipo de profesionales plantean un tratamiento, una dirección de tratamiento, y el AT lo que hace es extender esto, ¿no? En el domicilio, en la vía pública, en la costanera, en la vereda, en un bar, en un cine, etc. ¿Qué formación tienen estos acompañantes? ¿De qué rama vienen? Bien, bueno, en términos de auxiliares estamos hablando que la formación es un diplomado, ¿sí? En Misiones particularmente comienzan a haber formaciones a partir de que el SISMAT introduce la formación en el año 2012. En el año 2012 me acuerdo cuando, bueno, se armó el SISMAT, de hecho, con la idea de implementar proyectos de salud mental. Entre esos proyectos eran la formación de acompañantes terapéuticos. La mayoría de los que formamos SISMAT veníamos de otras provincias o bien eran misioneros que habían estudiado en otras provincias y retomaban. Carreras afines al campo de la salud mental y bueno, y en esas carreras afines habían estudiado y ejercido como acompañantes terapéuticos como un primer acercamiento a la clínica, digamos, mientras que se hacían las carreras de base, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la provincia nos encontramos que no existía este dispositivo en términos formales, que no había acompañantes terapéuticos, entonces comenzamos a pensar que para implementar la práctica primero teníamos que arrancar desde la formación. Entonces en el año 2011 estuvimos trabajando en el proyecto de la creación de un programa acompañados por una asociación nacional
que nos fue de alguna manera coachando el programa y corrigiendo y ofreciendo autores y bibliografía, como para que realmente sea una diplomatura que tenga, digamos, una riqueza teórica consecuente con lo que demanda el campo. Y dijimos, bueno, con 12 estudiantes arrancamos. Y se inscribieron 73, ¿sí? Así que bueno, fue una convocatoria muy interesante, sobre todo para estudiar algo que no se conocía, Claro, no se claro. entendía, y que yo creo que hasta el día de hoy todavía, porque si nos ponemos a pensar, estamos terminando 2021, 9, 10 años, es muy poco tiempo si uno lo piensa en términos de instalación de una disciplina, ¿no? Entonces, a partir del año 2012, que lanzamos el primero acá en Posadas, comenzamos a ver también que venían estudiantes de otras localidades. Yo me acuerdo de una chica que venía de San Pedro, que se le iba a levantar a las 5 de la mañana más o menos para llegar a Para Posadas. poder llegar a tiempo, claro. Entonces, en el 2013 comenzamos a pensar en llevar la formación a otros lugares, y así empezamos a abrir, bueno, primero en Oberá y en El Dorado, y después fuimos abriendo en los años subsiguientes nuevas sedes en Iguazú, en Apóstoles, en Puerto Rico, bueno, en Garupá también. Y en paralelo a esto, convenios con obras sociales que nos permitían también el hecho de que los egresados del SISMAD pudieran insertarse como prestadores de salud. Sobre todo el más significativo y el primero fue el convenio con el IPS en el año 2013, en septiembre del año 2013. Así que a partir de ahí se fueron abriendo un montón de posibilidades, no solamente para los usuarios, sino para instituciones con las que hicimos redes y también solicitan el servicio de la T. La formación que estamos dando desde el año 2012 implica prácticas clínicas supervisadas, y esas prácticas las hacen en instituciones con las que tenemos convenio. Entonces muchas veces esas instituciones van conociendo un poco del rol a partir de las prácticas de los estudiantes y también van generando esta demanda del servicio. Claro. Muchas de las instituciones se han quedado con esos egresados, bueno, cuando se recibían los convocaban también a trabajar en esas instituciones. Así que las redes fueron creciendo un montón y bueno, y la disciplina fue creciendo un montón, ¿no? ¿Los reconocen las distintas obras sociales? Sí, las obras sociales, las prepagas y también las ART. Por ejemplo, Asociar es una de las ART que más está reconociendo el servicio de AT. ¿Y digamos. esto lo recomienda el profesional o lo solicita el paciente o su familia? Si la demanda viene por parte de la familia o del paciente, tiene que haber un pedido del profesional. Por eso insistimos, claro, que la T es un auxiliar. Es alguien que se viene a sumar a un trabajo, un tratamiento que ya hay de base y viene a continuar ese tratamiento de la cotidianidad en la medida que los profesionales lo consideren necesarios. Por ejemplo, no sé, yo en el consultorio puedo tener un paciente que con la psicoterapia lo puedo estar rehabilitando, recuperando, supongamos, de una agorafobia o una crisis de pánico. Puedo estar trabajando con esa persona, no sé, 6 meses, ¿no? Yo sé que si le pongo un acompañante terapéutico, estos procesos se agilizan y yo en 2 meses puedo tener a esa persona haciendo los mandados sola en el, ¿no? caso en el barrio. En el caso particular que mencionás, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería un día o un proceso, parte de ese proceso de ese caso, de ese ejemplo puntual? Bueno, el acompañante terapéutico tiene horarios establecidos, generalmente los encuentros son más de entre 3 y 5 horas cada encuentro, por día o día por medio. Uno se dirige al encuentro con el paciente, sea en el domicilio del paciente, sea en institución, sea en una parada de micro, ¿sí? Se encuentra con esa persona y empieza a comenzar a trabajarse desde un vínculo, ¿no? Un vínculo que tiene que ver con espacios compartidos, con actividades que propone la T en función de los intereses del paciente. Es decir, que el paciente comienza su recuperación sin poder tener ese registro de lo que sería un tratamiento, ¿no? Claro. Entonces el AT le propone actividades donde él le haga trabajar la autonomía, la incorporación de habilidades sociales, la capacidad de tomar decisiones, la orientación espacial dentro de la ciudad, utilización de transporte público, manejo del dinero, etcétera, espacios de disfrute y esparcimiento, o sea, un montón de actividades que tengan que ver con la situación de ese paciente y con los lineamientos que plantean los profesionales de base que hay que trabajar con ese paciente, ¿no? Claro, claro. Entonces las actividades que plantea la T por ahí son actividades tontas, yo siempre lo digo en la cursada, actividades cotidianas, pero que no son ingenuas para nada porque cada actividad que plantea la T no lo hace de gusto o para pasar el tiempo, sino lo hace específicamente para trabajar algo. ¿Sí? Algo que plantean obviamente los profesionales a trabajar. ¿Qué cantidad de acompañantes hay en Misiones aproximadamente? Actualmente, bueno, en el SISMAD nosotros tenemos registros, fuimos la primera institución en formar el año 2012 y eso se continuó hasta el año 2018-2019 que empezaron a proliferar otros espacios de formación y comenzamos a sacar registros y al día de hoy hay 1.117 egresados, ¿sí? Lo cual es un número muy significativo porque si bien entendemos que por ahí no todos
están ejerciendo actualmente como acompañantes terapéuticos, porque algunos eran estudiantes de otras formaciones superiores, universitarias, entonces hoy por ahí están egresados y abocados por ahí a otras prácticas. También hay personas que por ahí querían estudiar algo relacionado con la psicología, la formación tiene mucho de psicología, de psicoanálisis, de abordajes interdisciplinarios, entonces, bueno, esta cuestión del campo de la salud mental, de la psicopatología y demás, son ámbitos que por ahí que llaman la atención o despertan curiosidades en las personas que por ahí no pueden encarar una formación universitaria y por ahí sí ven en esta formación un lugar donde poder adquirir conocimientos y saberes válidos para desempeñar este rol de acompañante terapéutico. Entonces, de los 1.117 que te decía que egresados de la casa, actualmente habrá alrededor de 600 o más acompañantes terapéuticos que están trabajando actualmente, tanto a partir de convenios con las obras sociales nuestras, como también a partir de instituciones que han solicitado el servicio, que obviamente con las cuales venimos trabajando hace muchos años, y las cuales cuando necesitan un acompañante terapéutico también nos llaman para que nosotros les recomendamos, sobre todo en función del perfil de lo que están necesitando y demás. También, bueno, proyectos de salud mental que por ahí vamos generando nosotros también y que en función de esos proyectos vamos también convocando a nuestros egresados, obviamente, para trabajar esos proyectos. Hay dos proyectos, te interrumpo porque nos quedan 2 minutos. Hay 2 proyectos que se están trabajando en la Cámara. ¿De qué se tratan esos proyectos? ¿Qué pretenden regular? Es muy interesante plantear esto porque es un tema central, es un tema que preocupa muchísimo a los acompañantes terapéuticos que hoy estamos trabajando. Hay 2 proyectos actualmente que se están trabajando en Cámara que tienen que ver con la regulación del ejercicio profesional del acompañante terapéutico acá en Misiones. Un proyecto que fue el que nosotros presentamos a fin de año pasado, que es un proyecto que reconoce la figura del auxiliar, sobre todo en función de la trayectoria y de lo que se viene trabajando desde el año 2012, 2013 con los egresados, y un proyecto nuevo que surgió que solamente intenta regular a los técnicos y excluir de esa manera a todos los auxiliares que tienen que ver con todos los ATs que hoy están trabajando. ¿Y cuál es la diferencia entre un técnico y un auxiliar ahí bueno, en ese campo? Está bueno, es interesante plantear, porque esa sería la discusión. ¿Qué incumbencias tendría un auxiliar y qué incumbencias tendría un técnico? No solamente limitar el acompañamiento terapéutico en tanto un técnico, sino pensar incumbencias distintas. ¿Sí? En otras provincias, por ejemplo en provincia de Buenos Aires, hubo 2 resoluciones. Primero hubo una resolución por parte del Ministerio de Educación junto en articulación con el Ministerio de Salud, donde se planteaba una regulación de las formaciones de tecnicaturas. Y luego se dieron cuenta que realmente había un montón de auxiliares que también necesitaban un marco regulatorio para su ejercicio y que eran los que más trayectoria tenían. Y luego salió una nueva resolución que viene a reconocer las formaciones de auxiliares. Entonces, digo, tal vez como provincia podríamos ganar tiempo y poder capitalizar esa experiencia y poder pensar que una ley, un marco regulatorio, en principio no debe reconocer la trayectoria de los agentes sanitarios que vienen trabajando desde hace casi 10 años y por otro lado poder diferenciar y charlar y conversar cuáles son las incumbencias que podría tener un auxiliar y las que podría tener un técnico. En otras provincias generalmente las incumbencias, además de las incumbencias que tiene el acompañante terapéutico de poder trabajar de modo ambulatorio con pacientes y de modo institucional, se le suma la posibilidad de trabajar en una gestión hospitalaria o bien tomar cargos de docencia. ¿Sí? También de organizar equipos de acompañantes terapéuticos, supervisar casos y demás. O sea que podemos pensar en incumbencias distintas sin necesidad de andar excluyendo a ninguno, ¿no? Claro. Imagínate que si estamos hablando de más de 600 auxiliares en AT que están trabajando en la provincia, no solamente son 600 personas que tienen trabajo a partir de esta disciplina, sino también son más de 600 usuarios que están demandando ese servicio y actualmente tampoco hay técnicos. La tecnicatura es algo que se abrió hace muy poco y van a faltar años para que realmente egresen los primeros técnicos y de ahí empezar a pensar la regulación, digamos. Entonces, actualmente ni siquiera hay técnicos para que vengan a ocupar esos lugares auxiliares. Digo, considerando que sería bastante injusto, ¿no? Y bueno, yo no creo que el gobierno nuestro, la renovación que siempre trabajó en función de la gente y reconociendo obviamente los proyectos y los aportes, lo deje de lado. Lo vaya a dejar de lado a los auxiliares. Así que bueno. Nico, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos quedamos sin tiempo. Seguro. Nos volvemos a encontrar nosotros el próximo martes. Muchas gracias.